A continuación, Medellín, ciudad saludable. Buenos días y bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable, comenzando actividades en el tercer mes del año, marzo. Rápido va este 2014 y siempre buenas oportunidades para seguir avanzando en la construcción de estilos de vida saludables, para trabajar la prevención de la enfermedad y hacer promoción de la salud. Ahí está resumida los propósitos que tenemos nosotros en Medellín Ciudad Saludable. Esos son nuestros objetivos. Por eso los convocamos todos los días, desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Para eso, estilos de vida saludables. Doctora Fanny Isabel, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo está? Marzo ya, marzo 3. Marzo 3. Empezando semana, empezando mes también. Bienvenido a ti, que nos hiciste mucha falta el viernes. A mí también me hicieron mucha falta el viernes. Las extrañé mucho. A ustedes y a todos los televidentes. Qué rico que regresaste, Felipe. Bueno, y a ustedes, bienvenidos también. Gracias por ser los mejores televidentes, por acompañarnos todos los días a las 11 de la mañana y sacar este espaciecito que es definitivamente para ustedes. 3 de marzo, día 3 del mes 3, tiene un significado muy especial. Hoy celebramos el Día Mundial de la Audición y ese va a ser el tema del día de hoy. Es importantísimo, la audición es fundamental en nuestras vidas, hace parte del desarrollo de la comunicación, del desarrollo social, del desarrollo intelectual. Entonces vamos a dedicar esta horita a hablar de cuáles son esas causas que están afectando la audición, que están produciendo déficit auditivo, que cada vez van más en aumento y que nos están preocupando tanto. Aquí le apostamos a la prevención y queremos contarles cómo podemos tratar de mejorar esto y hacer diagnósticos precoces para no llegar a graves problemas de audición. Yo me voy a salir de la introducción médica científica para aprovechar ese 3 del 3. El día 3 del mes 3, que es marzo, por la curiosidad que me resulta que la Organización Mundial de la Salud haya elegido hace 7 años, en 2007, el 3 de marzo como la fecha, y es por la coincidencia del número 3 con la forma de la oreja, ¿no? De la oreja. Y como son 3 de marzo, ahí están las dos orejas del ser humano, entonces ese es el Día Internacional de la Audición. Una buena excusa para un elemento bien importante. Porque usted decía, doctora Fanny Isabel, es que el tema de la audición tiene que ver con la comunicación y la comunicación con la posibilidad de la socialización, del contacto con el otro, de la conversación permanente, de la escucha, de la interacción. Cuando tenemos problemas de audición empezamos a ver cómo se nos dificulta la comunicación y la relación con el otro y por supuesto eso trae unas consecuencias enormes. Entonces hoy conmemoramos esta fecha internacional que, insisto, fue definida por la Organización Mundial de la Salud por allá en 2007 y por eso también, y a propósito del tema, hoy los queremos escuchar, como siempre. Ese es un objetivo, eso es un propósito de todos los días, pero hoy cobra mucha más vigencia cuando conmemoramos el Día Internacional de la Audición. Exacto, muy bien dicho, Felipe. Entonces, el órgano del oído es un órgano perfecto, de excelente precisión. Él logra tomar todos los sonidos de nuestro entorno, logra llevarlos hasta el cerebro y traducirlos. Esto por medio de una serie de elementos, el tímpano, los huesecillos, unas neuronas muy especializadas que nos traducen todos estos sonidos al cerebro. Esto lo vamos a conversar muy bien ahora porque tenemos dos invitados. Un otorrinolaringólogo, que es el especialista, el médico especialista en todas las enfermedades y trastornos del oído, y una fonoaudióloga, que es también una especialista en la parte de diagnóstico, de tratamiento, de rehabilitación. Entonces, mucho para conversar. Las principales causas del déficit auditivo, de la hipoacusia, como llamamos los médicos, están en las infecciones, por ejemplo, las otitis, que se pueden prevenir o que se pueden tratar a tiempo para que no terminen en un problema de audición. La prevención está en las vacunas, algo en lo que insistimos constantemente, permanentemente, desde la Secretaría de Salud, desde este programa. Y también se encuentra, por ejemplo, el abuso de algunos medicamentos, algo que de pronto no conocemos mucho y que queremos hacer énfasis el día de hoy. El otro punto es también la degeneración progresiva por la edad, pero que también, si se pueden hacer diagnósticos
diagnósticos tempranos, hoy en día existen unos elementos maravillosos y mucha tecnología para lograr que estas personas vuelvan a adaptarse con audífonos muy sofisticados, que casi no se notan, que vuelvan a adaptarse, así como cuando uno tiene un problema de visión y se pone unas gafas y se solucionan los problemas. Entonces, vamos a ver la parte de los problemas, pero obviamente el panorama bueno, que es la parte de la prevención, porque la contaminación auditiva, todos los días tenemos más ruido, estamos expuestos a sonidos más fuertes. Esta conversación que tenemos nosotros ahora está en 50 decibeles, que es lo que la Organización Mundial de la Salud propone como el nivel óptimo para una audición sana. De ahí en adelante, de 80 en adelante, lo que suena un secador, una fotocopiadora. Una discoteca, un concierto, una cantidad de... Te cuento que el concierto está en 140 decibeles. Uy, o sea, que ya produce... Con razón. Exacto. Una explosión que produce un daño súbito en estas células del oído y un daño que es irreversible. De todo eso vamos a conversar hoy. A mí me sorprende mucho la estadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Es una investigación de hace rato, por allá de 2005, es decir, hace 9 años, pero ellos calculaban en esa época, y esto contando con que los subregistros en todas estas materias siempre son altos, que el 17.3% de la población colombiana tiene dificultades o daño o pérdida de la audición, y ese es un porcentaje bastante alto, y la Organización Mundial de la Salud también calcula eso para el mundo entero en casi 400 millones de habitantes. Es un tema que nos debe generar preocupación y que hoy hacemos conciencia, y ese es uno de los objetivos de la jornada de la Organización Mundial de la Salud. Realmente son 2 objetivos: concienciar a la población con estos temas, que estemos muy atentos, es el objetivo de la jornada, y por supuesto fomentar actividades de buena salud del oído y la audición. Pero empecemos con unas cápsulas informativas que hemos preparado, revisando qué es el oído, cuál es su función, cuáles son sus componentes. El oído es el órgano encargado del equilibrio y la audición. Este se encuentra dividido en 3 secciones: externo, medio e interno. Este tiene un procedimiento complejo que, mediante la interacción de todos sus elementos, permite percibir sonidos. Pero cuando uno de sus componentes no funciona bien, sea por problemas de deterioro, por exposición a elementos externos o por una infección, se presentan las enfermedades auditivas, las cuales estaremos desarrollando a lo largo del programa. Muy bien, y esos trastornos auditivos se pueden dividir en 3 grupos grandes: el neurosensorial, el que afecta el oído interno directamente; el conductivo, como mostrábamos ahí, cuando hay alguna obstrucción mecánica que no permite el paso adecuado, o también hay algunas mixtas. Entonces ahora vamos a hablar de cada una de ellas con más calma. Si bien la pérdida de audición puede darse en cualquier edad, de hecho usted decía, la edad es un factor de riesgo por todo lo que ha transcurrido en la vida de una persona cuando llega a los 30, 40, 50, 60 años, los jóvenes y los niños en las últimas décadas han resultado muy afectados. Por una explicación muy sencilla, bueno, entre otras razones, el tema de los reproductores de música, que llevamos permanentemente con esos dispositivos que estamos conectados a ellos. Y hay unos cálculos que son muy claros. Si un niño, por ejemplo, o un joven se pega durante 30 minutos, 3 veces a la semana, a un dispositivo, aumenta en un porcentaje enorme, como entre un 20 o 30% de la probabilidad de generar un daño auditivo cercano al 30%. Y yo creo que eso es más común ahora que en cualquier momento. Ahora los celulares, las tabletas, tenemos dispositivos específicamente para reproducir sonido, que nos está generando grandes complicaciones. Bueno, temas que vamos a revisar en esta emisión de Medellín Ciudad Saludable, y estamos esperando que ustedes participen. 441-2100, la línea local. Una línea nacional que es gratuita, 018-041-4099, y redes sociales. En Twitter, @saludmedellín, en Facebook, Secretaría de Salud Medellín, y el correo electrónico. Claro, el correo, que es también una herramienta maravillosa para que ustedes también nos escriban y nos cuenten sus dudas o sus opiniones, es medellínsaludable@telemedellín.tv. Vamos con la segunda cápsula. Claro, que tiene que ver las que vamos a emitir hasta las 12 del mediodía, como de dificultades, problemas asociados con la pérdida de la audición o con problemas del oído. Por ejemplo, este es el vértigo. Veamos. Exacto.
El vértigo genera la sensación de movimiento de los objetos alrededor de una persona. Este tipo es conocido como vértigo objetivo. Si por el contrario el individuo siente que él es el que está girando en relación con los objetos que le rodean, se le define como vértigo subjetivo. Este problema puede ser consecuencia de alteraciones en el oído, en la conexión nerviosa del oído al cerebro o en el propio cerebro. Sus principales síntomas son mareo, náuseas y vómitos que pueden ser más intensos si se realizan movimientos con el cuerpo. Ahí veíamos el vértigo, una de las enfermedades también más comunes, porque el oído es el órgano del equilibrio y que también genera mucha incapacidad y nos genera mucha confusión cuando lo estamos padeciendo. Entonces, hoy vamos a hacer literalmente todo oídos para ustedes los televidentes. Ustedes saben que son los protagonistas del programa, que con sus llamadas muchas personas se están enterando de esa información que también les puede servir. Entonces, aquí estamos para escucharlos y para atenderlos con los dos especialistas. No solo nos pueden ver en Telemedellín, televisión al aire, sino también en Telemedellín Radio. Y pueden recomendar el programa para todos los que no tengan la señal de Telemedellín en www.telemedellin.tv para que nos sigan en el mundo entero. Médico otorrino nos espera, también fonoaudióloga. Hoy tenemos, como casi siempre, la consulta a los ciudadanos en nuestra sección Medellín Activa y Saludable, una mujer que nos va a decir por qué camina todos los días y venimos haciendo como unos balances, como un resultado de gestión de la Secretaría. Hoy vamos a dedicar alguna cápsula a infraestructura a la salud, especialmente al Parque de la Vida. Vamos donde nuestros invitados, doctora Fanny Isabel, que ya están con nosotros. Ella es Yadri Rodríguez Ángel y él es Jorge Armando Cuartas. El doctor Jorge Cuartas es médico otorrinolaringólogo, les decía hace un ratico, y Yadri Rodríguez es fonoaudióloga especialista en audiología. Gracias por acompañarnos, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por la invitación que nos están haciendo. Bueno, el tema es la audición y eso es muy relevante y muy importante para la comunicación de todos los seres humanos. Entonces, qué bueno que podamos sacar este espacio para dedicarle un poco a lo que es la audición y a la salud auditiva. Doctor Cuartas, ¿y usted cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá compartiendo este tema tan importante. Definitivamente hace mucho tiempo se demostró que la mejor forma de proteger el oído o de evitar los trastornos auditivos es a través de la prevención. Y qué bueno que la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta de este hecho y conmemora este día tan especial para que podamos hablar de este tema, para que la gente entienda que la prevención es la mejor vía para evitar estos problemas auditivos. Prevención que además se materializa en pedagogía y en educación. Por eso hoy decidimos dedicar este programa a conmemorar y a llevar este mensaje. Y si usted me lo permite, doctor Cuartas, empiezo con lo siguiente. ¿Será que esta última década, estas dos últimas décadas, la modernidad o esta posmodernidad ha aumentado considerablemente el nivel de ruido en la sociedad? Hoy estamos sometidos a más ruido que antes. Evidentemente que sí. Es decir, como tú lo decías en la introducción, las personas jóvenes hoy por hoy están más expuestas a unos mayores decibeles. Y digamos que eso ha llevado a que se generen pues como todas estas campañas de prevención. Pero desafortunadamente en el pasado tampoco se liberaban de esta situación. Si ahora las personas se exponen a ruidos fuertes de forma recreativa, digamos que en el pasado se hacía de forma laboral. Muchos de mis pacientes son pacientes ya, digámoslo, jubilados, pensionados, que tuvieron la oportunidad de trabajar toda su vida en grandes empresas que dieron mucho desarrollo a nuestra región, pero en las cuales se generaban grandes cantidades de ruido y unos altos decibeles, y en esa época desafortunadamente no se tenía la conciencia que se tiene ahora respecto a la protección y a la prevención con respecto a los altos decibeles de ruido. Y ahora están, digamos, sufriendo estas alteraciones auditivas como consecuencia de ese trauma repetitivo crónico auditivo. Doctora Yadri, yo hablaba ahora sobre los decibeles pues permitidos, sobre los que ya empiezan a causar daño. Usted nos podría hacer una explicación un poco más profunda y contarnos si ahora es más común en su consulta también encontrar personas cada vez más jóvenes. Bueno, sí. Los decibeles permisivos están entre 30, 40, 50 decibeles, que es como estamos en este momento acá, máximo una 50. conversación. Sí, es más o menos como en esta situación en la que estamos. Ya cuando estamos sometidos a altos niveles como de 80, 85 decibeles, requerimos tener algún tipo de protección auditiva.
porque los 85 decibeles pueden con el tiempo llevar a una pérdida auditiva. No es una pérdida auditiva inmediata, es a medida de que se está todo el tiempo recurriendo a esos decibeles. Entonces, por eso la importancia de la protección auditiva para evitar este tipo de pérdidas auditivas a través del tiempo. Y respecto doctora Fanny Isabel, pero 80 u 85 decibeles es como qué? Bueno, más o menos 80-85 decibeles es el motor de un tractor, un secador puede tener esto, la licuadora, cuando encendemos la licuadora tiene más o menos este tipo de decibeles, entonces esos los soporta el oído, pero si estamos todo el tiempo expuestos a al mismo ruido, a los mismos 85 decibeles o más decibeles, eso con el tiempo va generando la pérdida auditiva. Muy bien. Los invito entonces a que veamos una tercera cápsula informativa sobre trastornos del oído y de pronto cuando regresemos el doctor tiene una ayuda audiovisual muy importante para ayudarnos a entender lo de los decibeles. Acúfenos o tinnitus. Es un silbido, zumbido o chirrido que se produce aun cuando no hay una fuente de sonido externo. Ocurre debido a la lesión de las terminaciones nerviosas del oído interno. Puede ser producido por la exposición a ruidos fuertes o por alergias, enfermedades cardiovasculares o degeneración de los huesos del oído medio. Si desean participar, llamen con confianza, 441-2100 o la línea nacional gratuita por si están llamando de otra región antioqueña o otro departamento del país, 018-414099. Aprovechen la presencia del doctor Cuartas, que es médico otorrinolaringólogo, y de la doctora Rodríguez, que es fonoaudióloga. Aprovechen, estamos hasta las 12 del mediodía. Decía, doctor Cuartas, la doctora Fanny Isabel, que usted nos podía mostrar, ejemplificar, demostrar el tema de los decibeles. Sí, digamos que traje pues como una ayuda audiovisual donde hay una imagen que lo llaman el termómetro del ruido, de más o menos los televidentes se pueden hacer una idea de qué corresponde a cada decibel, porque bueno, decir 80 decibeles puede salir un poquito... Eso era lo que preguntaba, como para uno saber y tener una guía y una pauta de cómo es el asunto. Sí, entonces si ven a la izquierda de la pantalla, entonces pueden ver el termómetro como un poquito más ejemplificado, pero en la parte derecha entonces ven cada uno de los decibeles. Verán que como... digamos, el sonido que uno escucha en una biblioteca, que es un ambiente bastante tranquilo, son 30 decibeles, una conversación suave como la que estamos desarrollando en este momento podrían ser 40 decibeles, la lluvia, dependiendo pues de qué tan torrencial sea la lluvia, podría ser unos 50 decibeles, una charla 60, pero mire lo que decía la doctora Fanny Isabel, que es muy importante, los límites que son, digamos, lesivos para el oído, que ya empiezan a ser por encima de los 90 decibeles. Y los 90 decibeles es, por ejemplo, el tráfico. Motocicletas están alrededor de los 90 decibeles y definitivamente lo que son explosiones agudas, disparos, pólvora, generan decibeles hasta de 140, que en ese caso ya generan una lesión casi que inmediata del oído, con dolor y con otras manifestaciones. Ahora el asunto es, bueno, está claro, y por lo que nos muestra el termómetro, entonces muchas cosas de la cotidianidad están por encima de los niveles o de los decibeles que podríamos tolerar sin que nos haga daño. ¿Cómo protegernos? Entonces, muy sencillo, dentro de un mes me voy para el concierto de los Red Hot en Bogotá, y eso debe ser, pues eso pasito no suena bueno. Entonces, ¿cómo me protejo? Porque yo no me quiero perder el concierto, pero tampoco quiero que se me afecte más la audición. Bueno, digamos que con el trauma acústico hay dos situaciones, o hay dos tipos de daño por trauma. Uno que es un trauma agudo, que se denomina trauma acústico como tal, y la otra es una hipoacusia inducida por ruido, que es más que todo la que se da en los ambientes laborales, cuando es ese ruido que no es tan intenso, pero que es repetitivo y constante en el tiempo. Cuando tú te quieres exponer a algo, por ejemplo el concierto que me estás mencionando, donde hay unos altos decibeles en ese momento, entonces el paciente, hay una serie de ayudas protectoras, algunos tapones auditivos que pueden ser intracanales, que pueden reducir, digamos, esa exposición al ruido. De todas maneras, el oído cuando se expone a un ruido fuerte debe tener un periodo de reposo.
se dice que el periodo de reposo debe ser el doble al de la exposición. Es decir, si estuviste en un concierto 3 horas expuesto a ese ruido fuerte, por lo menos tienes que tener un reposo auditivo de unas 6 horas. Para posterior a la exposición. Posterior a la exposición, pero evidentemente lo ideal, ya viendo que los conciertos están alrededor de los 140 decibeles, sería tratar de utilizar algo que redujera un poco esos niveles. Perfecto, ya puedo decir con más tranquilidad el concierto, Felipe. Por ahora entonces atendamos en Robledo a doña Luz López. Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo han estado ustedes? Muy bien, muchas gracias. Doctor, es para preguntarle algo. Vea, yo hace año y medio tuve una cirugía de timpanoplastia. Resulta que hace 3 meses estoy otra vez con problema en el oído, pero ya he estado supurando. Es un ruido dentro del oído como que destapa y vuelve y tapa. Y me hicieron este examen. Acá en este examen dice que tengo una otomastoiditis crónica izquierda con una inflamatorios crónicos del mastoides. ¿Y qué más dice acá? Eso pues es como, y tengo cita hasta dentro de 2 meses. Yo estoy con amoxicilina, diclofenalco, amoxicilina, diclosacilina y diclofenalco, pero nada de esto me ha servido. A ver ustedes en qué me pueden colaborar o qué tengo que hacer. Perfecto, doña Luz, muchas gracias por llamarnos, doctor Cuarta. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a doña Luz? Doña Luz, muchas gracias por su llamada. Pues por la historia que usted me está contando, su problema es de una otitis media crónica o una otomastoiditis crónica. De hecho, tuvo el antecedente quirúrgico de una timpanoplastia hace algún tiempo, probablemente porque tenías una perforación de la membrana timpánica. Los pacientes con otitis media crónica, digamos que pueden recurrir en su problema y podrían generar una nueva perforación. Y si en este momento está supurando, es probable que la membrana timpánica tenga una nueva perforación. Entonces, lo más importante, mientras te puede ver el otorrino, es que trates de cuidar el oído del agua. O sea, en los pacientes que tienen alguna perforación de la membrana timpánica, el contacto con el agua del oído medio es muy perjudicial y genera infecciones y genera otorreas, que es la supuración crónica. Entonces sería muy bueno, como una recomendación sencilla, que te protejas muy bien el oído del agua, que te coloques un algodoncito seco y lo embadurnes con vaselina para proteger e impermeabilizarlo del agua, te secas bien el cabello y te retiras los algodones, no tienes que andar con algodones todo el día, solamente con el agua. La consigna es ni una sola gota de agua en el oído. Y hay una serie de medicamentos que también podrías usar, no sé si puedo dar el nombre. Hay unos medicamentos que podrías usar, por ejemplo, puede ser uno que se llama Fixamicin Dexacipro, utiliza 3 goticas en ese oído que te supura 3 veces al día por 15 días. Y con los cuidados del agua yo pienso que va a mejorar mientras bastante. está supurando. Mientras está supurando. Esta pregunta de doña Luz, doctor, y con toda esta respuesta pues tan clara, pero para que sea más clara, ¿nos podría ayudar contándonos sobre la fisiología del oído, sobre la anatomía? Sí, muy bien. Si de pronto me dan un espaciecito de proyectar algo como de la fisiología, podríamos entender un poquito más. Aquí, por ejemplo, les puedo mostrar un video donde tenemos acá el oído y vamos a explicar algo de la fisiología. Entonces vemos ahí como a través del conducto auditivo externo ingresan las ondas sonoras que van a ir a esto, que es el tímpano, la membrana timpánica. Eso genera vibraciones en la membrana que posteriormente se van a transmitir a la cadena osicular, que es el martillo, el yunque del estribo. Esas vibraciones de la cadena osicular van a ir al oído interno y van a generar un movimiento de unos líquidos internos que posteriormente van a estimular unas células dentro de la cóclea, que es la encargada de la parte de la audición, y de esa forma se va a reproducir el sonido y se va a convertir de una energía que fue mecánica a una energía que es hidráulica, y posteriormente el movimiento de esos líquidos va a convertir a una energía eléctrica que finalmente nos va a dar la audición y va a transmitir las señales al nervio auditivo. Muy bien, 441-2100, 018 41 40 99 o redes sociales. Hacemos una pausa y regresamos en segundos.
Es que, doctor, lo que uno oye todos los días es que la justicia no funciona, que a los delincuentes los cogen, se los llevan a los jueces y los jueces los sueltan y entonces, ¿para qué? Que a uno por robarse una carajada en un supermercado lo meten 4 años a la cárcel y por matar a 20 personas le dan 6. ¿Qué es eso? Justicia injusta. La justicia sí es justa y más cuando nuestros fiscales y jueces están supeditados o sometidos únicamente a la Constitución y la Pero ley. la realidad le muestra otra cosa a la gente. Venga, nos ayuda a entender eso. Lo invito a Operación Con el Ciudad. mayor de los gustos. Este martes en Operación En tema Ciudad. de justicia y en materia penal, a su disposición. ¿La justicia injusta lo es o no lo es? En Operación Ciudad este martes. Telemedellín, aquí te ves. No, ¿cuál viejito? ¿Para qué les digo que no? Sí, pero le tengo pavor al futuro. Me merma. Sí, un poquito estresante. Y tal como lo planteas, me parece una cosa un poco horrible. Yo quiero cumplir vuelvo al tema de Sara, es la hijuemadre incertidumbre. Yo quiero celebrar mis 100 años. Ustedes ay, no, yo no, Dios mío, horrible. Celebrar tus 100 años, menos vos. Vos vas a estar ahí sentado y todo el mundo feliz 100 y vos dices que... No. Tráigame la diente. Hablando de moverse hacia adelante, si uno por allá no se puede mover, eso no te ¿Por asusta. allá es qué? Pues por allá viejito no se puede mover, y usted siempre poniéndole el doble sentido. ¡Qué pena, Ave Mónica! María Catalina, Ay, que dirá no, su abuelita. francamente. Telemedellín recorre la ciudad. Vamos hasta tu barrio, conversamos contigo, con tus vecinos. Para que nos hablen de sus logros, su trabajo comunitario. Sus sueños, sus personajes. Este martes 4 de marzo, Noticias Telemedellín y el programa Gente como tú. Estaremos aquí en el barrio Llanaditas de la Comuna 8. Porque en Telemedellín, aquí te ves. Aquí estamos en Medellín Ciudad Saludable, hoy conmemorando el Día Internacional de la Audición. Ya tenemos en YouTube, www.youtube.com, los programas de enero y febrero de este año, casi todos los de febrero. Por si quieren recordar algunos contenidos, miren, por ejemplo, el 20 de febrero emitimos Salud Oral en los primeros años de vida, 21 de enero de 2014, ronquido y apnea de sueño, 28 de enero, trastornos tiroideos. Si quieren revisar contenidos ya pasados, incluso desde la primera temporada 2012, ingresen a YouTube, www.youtube.com. En nuestro Facebook estamos recordando precisamente la jornada 3 de marzo 2014, Día Internacional del Cuidado del Oído y la Audición. Al comienzo del programa les decía que en el portal de Telemedellín, www.telemedellin.tv, pueden o ingresar a Telemedellín Radio, aquí está, para que nos escuchen, tal vez no tienen tiempo de vernos, nos pueden escuchar, o la señal en vivo, es decir, si usted es su operador de cable o satelital, no llega con la señal de Telemedellín, nos puede ver por internet. Y este portal es el portal de salud de la ciudad, www.medellin.gov.co/salud. Entonces hay muchas noticias, por ejemplo, 285.000 estudiantes se beneficiarán este año del programa Escuelas y Colegios Saludables, pero hay preguntas frecuentes, directorios, indicadores estadísticas, programas y proyectos, trámites y servicios en materia de salud, publicación, en fin. Ingresen para que nos acompañen y tengan a la mano toda la información que en materia de salud se genera en la ciudad. Perfecto, ahora escuchemos entonces a Adriana Quiroz, ella nos está llamando desde Robledo. Bienvenida, Adriana. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Adriana. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien también, Muy bien. Gracias. Cuéntanos, te escuchamos. Doctora, lo que pasa es que tenemos una inquietud con mi mamá que tiene 85 años. Lo que pasa es que a ella le recorre un dolor por todo el lado derecho
y ella usa audífono en el lado derecho y del sábado a esta parte no ha estado escuchando totalmente nada. Entonces, a ver ustedes qué nos podrían recomendar. Muy bien, Adriana, ¿tu mamá tiene ese audífono hace mucho tiempo? ¿Tiene qué? El audífono hace sí, señora, mucho tiempo. Muy bien, bueno, muchas gracias, Adriana, por tu llamada. ¿Qué le puede estar pasando, doctora Yadri, a la mamá de Adriana? Bueno, los audífonos son un sistema electrónico y este sistema necesita de ciertos manejos de limpieza para que funcionen adecuadamente, ¿cierto? Es importante hacerse en controles, no solamente es la adaptación del audífono como tal, sino todos los controles que se deben hacer posterior a la adaptación. La adaptación es un proceso paulatino, que se va dando poco a poco y no se puede dejar el paciente solo, se debe hacer un acompañamiento con la audióloga para que este proceso se dé de la manera que se debe dar y sea un proceso exitoso. Entonces hay que determinar si de pronto el audífono está sucio y necesita limpieza y mantenimiento, y esta limpieza y mantenimiento la debe hacer la fábrica del audífono, no debe hacerlo nadie más. Se debe recurrir a la audióloga debe mirar de dónde es el audífono, de qué fabricación es, y de esta manera se comunica con la fábrica y es la fábrica quien hace la limpieza y el mantenimiento adecuado. Luego debe retornar a donde la audióloga vuelve y hace la calibración del audífono de acuerdo a la pérdida auditiva del paciente, y de esta manera podemos empezar con el proceso nuevamente. En términos generales, doctora Rodríguez, ese procedimiento de hacer revisar el audífono, ¿cada cuánto se debe hacer, más o menos? Lo ideal es hacerlo cada 6 meses, a más tardar cada año. Entonces, el audífono debe ir a la fábrica, se hace su limpieza y su mantenimiento, retorna nuevamente a donde el especialista, y la especialista es quien nuevamente hace todo el proceso para que el paciente quede otra vez con su adaptación ideal. Doctora Yadri, de ahí depende también que muchos pacientes abandonen el audífono, pues porque empiezan a sentirse incómodos, no hacen mantenimiento, o al contrario, empiezan el proceso de adaptación y no tienen un buen acompañamiento, entonces lo rechazan, porque sabemos de muchos pacientes con el audífono en el cajoncito que no fue barato. Sí. Bueno, ahora ya está incluido en el plan obligatorio de salud algunos audífonos, pero al principio no eran pues como tan baratos y terminan ahí en el cajoncito del nochero. Sí, exactamente. No a todos los pacientes les sirven todos los audífonos. Hay que hacer un estudio y un análisis de cuáles son los audífonos o cuál es el audífono que se adapta no solo a la pérdida auditiva, sino también a las necesidades de los pacientes. Y esto incluye no solamente el poder determinar en qué ambiente se mueve el paciente para de esta misma manera saber cuál es el audífono que es más apropiado a la pérdida auditiva. Entonces es importante que se haga una adecuada audiometría donde podamos determinar exactamente los umbrales auditivos o cómo está escuchando el paciente. De esta manera se hace la adaptación, y la adaptación es un acompañamiento entre audiólogo, paciente y familiares, porque los familiares son un apoyo muy importante para que este proceso se dé de manera adecuada. Entonces es un acompañamiento para que todo el proceso permita que el paciente pueda comunicarse adecuadamente y encuentre el beneficio de los audífonos en cada una de las situaciones comunicativas a las que está expuesta diariamente. Pero ahí hay un muy buen mensaje en lo que estamos conversando hace un ratico, porque muchos pensarán, no sé, el audífono se dañó, ya no funciona. Ojo, no, que de pronto lo que falta es mantenimiento, que debe hacerse cada 6 meses o máximo cada año, estaba diciendo la doctora Rodríguez. Antes de observar otra cápsula, doctor Cuartas, doctora Rodríguez, este asunto cultural de meternos cosas al oído, el lapicero, las llaves, el gancho, el clip, bueno, lo que encuentran se va al oído porque les está picando, porque sienten que de esa manera, pues incluso los copitos, que pensamos que es para eso, ¿qué tanto daño, qué tanta afectación genera? Felipe, respecto a la limpieza de oídos, yo soy muy reiterativo en mi consulta y me parece importantísimo que los pacientes traten de evitar en todo momento manipularse el oído. El oído es una estructura, como ustedes vieron ahorita en el video, una estructura muy compleja y muy delicada. El tímpano, la membrana timpánica, tiene un grosor
tan mínimo como de 0.1 milímetros, es decir, 1 milímetro es una línea y el grosor del tímpano es la 10ª parte de una línea. Es algo demasiado delgado y un paciente que no tiene, digamos, la habilidad o el conocimiento anatómico de cuál es la profundidad del conducto, al introducirse algún copito, pues puede generar algún daño. Y de hecho en la consulta del otorrino no es, digamos, infrecuente ver pacientes que accidentalmente estaban manipulándose con un copito y de pronto, no sé, el hijo fue y los abrazó o se le olvidó el copito y alguien se le arrimó, e inmediatamente hacen perforaciones de la membrana timpánica. Otra cosa bien importante es que la cera, yo siempre les digo, es como una plastilina metida en un pequeño conducto que al final tiene una barrera que es la membrana timpánica. El paciente sale muy contento porque le da vueltas al copito y sale un poquito untado de cera, pero en realidad lo que está haciendo es compactando el cerumen contra la membrana timpánica, y cuando llegan a la consulta del otorrino son unos cerumen impactados, compactados de todo ese esfuerzo que han hecho con el copito. Okay. Me acuerdo de un profesor que nos decía, los oídos se limpian con el codo. De la mano, del brazo contralateral. Del brazo contrario, exacto. Entonces, mejor dicho, nada dentro del oído. Vamos a ver una siguiente cápsula donde están las definiciones. ¿Qué es hipoacusia? ¿Qué es sordera? ¿Cuáles son las diferencias? Pérdida de la capacidad auditiva. Esta enfermedad auditiva se conoce como la dificultad o imposibilidad para escuchar un sonido. A este problema se le denomina hipoacusia cuando hay una pérdida auditiva parcial y hipofosis cuando es total. Este problema se puede presentar por diversos factores, sean hereditarios por estar expuestos a altos niveles de ruido o por sufrir lesiones en la cabeza. Aprovechemos de resolver las consultas que tienen ustedes para nuestros invitados de hoy. Ana Mejía, en San Benito, buenos días. Ana, te voy a pedir un favor. Bájale el volumen a tu televisor y nos escuchas por el teléfono. Sí. Gracias. Bueno. Vale. La consulta mía es, tengo un zumbido en los oídos desde diciembre más o menos. Fui donde el médico, me mandó un remedio, pero no me sirvió para nada. Entonces yo quiero saber si esto es, pues puede ser progresivo, dolerme luego no sé, que pierde el oído. Quisiera que me informaran. Claro que sí, Ana. Muchas gracias por llamarnos. Doctor. Bueno, tinnitus. Exacto. Consulta muy frecuente en el ambiente del otorrino. Poco sabemos aún del tinnitus, apenas estamos como tratando de vislumbrar cuáles son las etiologías. Al principio todo lo enfocábamos al oído, que el problema es de las células ciliadas externas, que el problema es directamente en el oído, o nos íbamos un poco más allá en las vías auditivas más periféricas, el nervio, el tallo cerebral. Pero ya las últimas, digamos, los últimos estudios y los últimos avances están demostrando que un gran porcentaje de los tinnitus se producen justamente a nivel cerebral, a nivel de la corteza auditiva, y son unos desarreglos en ese órgano lo que están generando esos ruidos que el paciente percibe en sus oídos. Entonces siempre estamos enfocando y buscando en el oído cuando el problema puede estar mucho más arriba. Con respecto al tinnitus, entonces mis pacientes siempre tienen una gran preocupación, y es que la amiga le dice: mijita, no se descuide con ese tinnitus, que eso puede ser un tumor. Entonces siempre llegan con esa preocupación. Lo que uno tiene que hacer como médico otorrino es descartar primero causas orgánicas, es decir, si efectivamente hay un problema que lo esté justificando. Muchas veces uno encuentra de base cuando hace los estudios que el paciente tiene una presbiacusia, una hipoacusia que probablemente justifica el ruido, y si uno encuentra alguna alteración que lo haga buscar más atrás o más allá, entonces ya uno empieza a mandar otros exámenes como resonancias magnéticas para descartar los llamados tumores, que de antemano sirva para decir algo. El tumor que más, digamos que con más frecuencia puede generar tinnitus y que la gente le aterra tanto saber que tiene un tumor en la cabeza, se llama un neurinoma del acústico, con una gran ventaja para los pacientes, y es que es un tumor que es benigno, es decir, no es cáncer, no da metástasis, no mata a las personas, es de crecimiento muy lento, y ahora con las nuevas tecnologías lo diagnosticamos muy pronto, y muchas veces lo único que hay que hacer es seguir al paciente, porque como el tumor crece tan poquito, vigilamos el tumor y damos como un manejo sintomático para el tinnitus. Pero entonces
requiere estudios adicionales, la oyente, la televidente requiere sus estudios audiológicos, ver cómo está la parte de la audición y empezar a estudiar el tinnitus. Muy bien. Doctora Yadri, respecto al tamizaje auditivo en los bebés, ¿por qué es tan importante? No tenemos pues como la cultura pues en este país de hacerlo, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué debería ser incluso una política de hacerlo a todos los bebés recién nacidos? Bueno, como sabemos... ¿Y en qué consiste además? Bueno, el tamizaje auditivo se puede hacer desde el momento en que el bebé nace, a la semana siguiente más o menos se puede estar haciendo el tamizaje auditivo. Se hace es un examen muy sencillo, no dura mucho tiempo, entonces lo único que necesitamos es que el bebé esté muy tranquilo o esté dormido, mejor que esté dormido, donde mandamos un estímulo y podemos determinar cómo está el estado de las células ciliadas y del oído interno, ¿sí? Es como un rastreo rápido de la audición y determinar si está adecuadamente o no la audición, ¿sí? Sin embargo, a los más o menos 3 meses después se debe volver a hacer este tamizaje y poder ya confirmar que no haya ningún problema auditivo que pueda generar algún problema de aprendizaje, de lenguaje, porque sabemos que la audición es por donde es el medio por el que nos permitimos comunicarnos con los demás. Entonces, si hay algún problema auditivo, esto va a llevar a un retraso en el lenguaje y por ende a un retraso en el aprendizaje cuando ya esté en su vida escolar. Muy bien. Vamos a Itagüí. Exactamente. Karen Serna. Karen Hola Serna. Karen, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Lo más de bien. Una pregunta, pues, una inquietud más que todo, porque esta semana conseguí un empleo y fui a hacerme los exámenes para laborar y resulta que tengo pérdida auditiva en el oído derecho. La persona pues que me dio el empleo me dice que no tengo ningún problema, pero es hablando todo el día por teléfono. Entonces me preocupa porque, pues no sé, la pregunta es esa, me preocupa que de pronto me haga daño en el otro. Muy bien, Karen, gracias. Doctor Cuartas. Bueno, esa también es una consulta frecuente. Ahora la tendencia es que la medicina laboral, digamos dentro del pool de exámenes que le hacen a los pacientes, les hacen unas audiometrías de control, pero solamente audiometrías. Lo más importante es saber qué tipo de hipoacusia está presentando Karen, si es una hipoacusia neurosensorial, una hipoacusia conductiva o una hipoacusia mixta. Y evidentemente, si no tienes sino la audiometría, pues complementar con los otros la logoaudiometría y la impedanciometría. Ver el grado de hipoacusia, ver si hay antecedentes familiares, si hay otras cosas que puedan explicar esa pérdida auditiva, pero definitivamente hay que mirar el examen, complementar con los demás audiológicos y poder definir, porque noto que Karen es una paciente joven y hay que empezar a discriminar como por epidemiología cuáles podrían ser las causas. Si nunca ha sufrido de los oídos y ahorita está con una pérdida conductiva, muy probablemente tenga una otosclerosis, que es una patología que puede manejarse desde el punto de vista quirúrgico con unos muy buenos resultados. Entonces hay que mirar exactamente con los demás exámenes, hacer un buen estudio diagnóstico y poder definir. Pero a ver, Karen plantea un asunto interesante, es decir, una persona que se va a someter a un trabajo en telemercadeo o en un call center, de 8, 10, 12, 15 horas pegado a un teléfono escuchando, bueno, dependerá de la capacidad y del nivel con que esté ese volumen del teléfono, ¿eso le puede generar daño? ¿Es un factor de riesgo? Es decir, sí, es la exposición repetitiva y a altos decibeles. Lo que tendríamos que manejar es unos decibeles que no sean perjudiciales para el oído para que esa exposición continua no le genere daño. ¿También la podría afectar este uso de las diademas continuamente o de los audífonos en el call center? Eventualmente, si maneja unos decibeles, digamos que no son permisivos o que son lesivos para la cóclea, como es un fenómeno repetitivo, o sea, van a estar 8 horas laborales con la diadema constante, podría generar algún tipo de trauma. Vamos a hacer la pausa institucional. ¿Iba a decir algo, doctora Fanny Isabel? No, que seguíamos con pausa. Pausa institucional, y se me está ocurriendo que será posible uno mantenerse a pesar de los años con sus facultades completas en su nivel auditivo, o será que es lógico, tal vez por factor de riesgo la edad, que poco a poco lleguemos a los 40 o 50 años ya con esa capacidad disminuida. Puede ser tema para el último bloque, ya regresamos.
La prevención es muy importante. Utilizar audífonos personales y a bajos niveles de volumen, realizarse exámenes constantes con el médico y evitar los ambientes ruidosos ayudará a disminuir el riesgo de sufrir alguna de estas infecciones o discapacidades auditivas. Y nos vamos para la Comuna 8, para Llanaditas, así que estén listos los vecinos, los amigos, los líderes, porque para allá vamos. El Premio Internacional del Buen Vecino nos lo ganamos con la gente de Llanaditas gracias a ese trabajo de convivencia que se adelanta allí. Nos vemos este próximo 4 de marzo a las 2 de la tarde en Gente Como Tú, porque en Telemedellín, aquí te ves. Falta más gente como tú, más gente como tú. Llega a De Frente el proceso de transformación de Envarias y el manejo de las basuras en Medellín. ¿Cómo funcionará la figura del renting para solucionar los problemas de la flota de vehículos recolectores? ¿Cuál es el futuro y las amenazas que se ciernen sobre esa empresa de servicios públicos? Ahora están hablando de un renting operativo, un renting que ellos dicen que se van a ahorrar 7.000 millones de pesos. Yo tengo como demostrar de que no se van a ahorrar esa plata. Este lunes 3 de marzo a las 8 de la noche por Telemedellín, en directo, Aquí Te Ves. Es que doctor, lo que uno oye todos los días es que la justicia no funciona, que a los delincuentes los cogen, se los llevan a los jueces y los jueces los sueltan y entonces, ¿para qué? Que a uno por robarse una carajada en un supermercado lo meten 4 años a la cárcel y por matar a 20 personas le dan 6. ¿Qué es eso? Justicia injusta. La justicia sí es justa y más cuando nuestros fiscales y jueces están supeditados o sometidos únicamente a la Constitución y la ley. Pero la realidad le muestra otra cosa a la gente. Venga, nos ayuda a entender eso. Lo invito a Operación Ciudad. Con el mayor de los gustos. Este martes en Operación En tema Ciudad. de justicia y en materia penal, a su disposición. ¿La justicia injusta lo es o no lo es? En Operación Ciudad este martes. Telemedellín, Aquí Te Ves. Mi nombre es Mary Flores Muñoz. Tengo 77 años cumplidos. Hace 8 años que empecé a caminar. Yo veía que la gente caminaba y yo tenía una depresión muy fuerte. Entonces cuando empecé a caminar me fui mejorando mucho de la depresión. Porque a mí me mataron un hijo, entonces la depresión que yo tenía era muy fuerte. Y seguí caminando y caminé todos los días 1 hora. Por los senderos del Juan Pablo, por Campos de Paso, por la 30. Cuando camino yo me siento muy bien. Me siento muy bien y me siento con mucha energía. Hace años yo estoy sufriendo de la columna. Y yo no sabía que era la columna la que tenía yo mal, porque a mí me dolía mucho la espalda. Entonces un día me fui al médico y le dije que me hiciera el favor y me mandaron a la radiografía para ver qué es lo que tenía, porque eso no era bueno. Entonces me dijo, sí, te voy a mandar la radiografía, entonces me la mandó. Y tengo 2 discos, el 7 y el 8 quebrados de la columna, tenía. Y me dijo, si usted hace un tratamiento con fundamento, usted se alivia y no hay que operarla. Y así fue, yo hice todo lo que él me mandó y me puse un aparato que él me mandó también. Y me siento muy bien. Entonces le dije que no me fuera a quitar de caminar porque eso me hacía mucha falta, porque yo estaba muy enseñada ya a caminar. Y la gimnasia, sí me la probé la gimnasia, sí. La gimnasia sí que no podía hacer gimnasia porque no me volvía a fregar de la columna. Ni nadar tampoco, porque también nadaba. Yo iba a la piscina.
El caminar me ha dado muy buena actitud. Por eso yo me mantenía primero muy triste, y ya me mantengo con más ánimos y me hace alegría para caminar y me relaciono más con la gente. Ya terminé de caminar por el día de hoy, que sea mejor. Y quiero invitar a la gente que pueda caminar y hacer ejercicios, que son muy buenos para la salud, y yo me siento muy feliz. Muchas gracias a doña Mary Flores, que comparte esta linda experiencia con nosotros. 2 años que empezó a caminar, no tiene ningún misterio, le da la vueltecita al barrio y dice que ha mejorado de su depresión, que mentalmente y físicamente se siente mucho mejor. Ejemplos maravillosos a seguir de personas activas y saludables para una Medellín más sana. Y aquí decía el doctor Cuartas, de la depresión y seguramente de la presión. La debe mantener perfecta con seguridad. Y nos ratifica un mensaje permanente, el Medellín Ciudad Saludable. No se necesita la bicicleta de 5 o 10 millones de pesos, pagar la mensualidad en un gimnasio, salir a caminar, a darle la vuelta por ahí a la cuadra, la casa varias veces. Eso se necesita, esa actitud, voluntad, ganas de hacerlo. En Medellín activa y saludable. Doctor Cuartas, doctora Rodríguez, entonces ahorita al salir al corte decía, ¿será posible? Bueno, no, la cambio. Es normal que con el paso del tiempo, que con la edad, lo decía doctora Fanny Isabel, es un factor de riesgo, se pierda, se vaya perdiendo la capacidad auditiva, o es posible uno, y me excusan toda la expresión, mantenerse virgen con 100% de capacidad auditiva si se cuida mucho. Pues es indudable que el paso de los años genera algún deterioro en todos los órganos de nuestro cuerpo. O sea, así como generamos problemas visuales llamados presbicia, generamos también problemas auditivos, presbiacusia, presbilaringe, pero el llamado de atención o como la invitación es a que ese proceso natural que sufre nuestro organismo pues no se vea tan acentuado en las etapas futuras de nuestra edad, sobre todo haciendo un buen manejo de nuestra audición al principio. O sea, en las etapas jóvenes ir, digamos, haciendo un ahorrito de audición para ese futuro posterior. Cuidar el oído, cuidarse de los decibeles altos repetitivos, que posteriormente pueden generar una sordera mayor en un paciente que en otro, porque uno lo ve. Uno ve pacientes de, qué sé yo, 85, 90 años con un nivel auditivo muy bueno, que escuchan hasta lo que no les conviene, y ve otros pacientes mucho más jóvenes y ya más deteriorados. Muy probablemente hay factores individuales también de cada persona, pero también es esa exposición repetitiva a los altos decibeles de audición lo que al final van a ir sumando para que tenga una mayor pérdida. Doctor, le cuento que tenemos una pregunta interna de un televidente. Él quiere saber qué es un colesteatoma. Bueno, un colesteatoma es una patología que se presenta en los pacientes que tienen otitis media crónica. Es decir, estos pacientes que llevan toda la vida supurando por un oído, pueden generar algunos detritos epiteliales, es decir, se van generando como unas masitas de epitelio que se van acumulando dentro del oído, el oído medio, y eso tiene la capacidad a largo plazo de expandirse y generar erosión del hueso del oído. Y en algún momento, pues afortunadamente, los pacientes consultan rápido y uno los opera oportunamente y limpia el oído adecuadamente, pero en otra época, cuando no tenían esa conciencia, pues esos colesteatomas podían ir avanzando y podían dar complicaciones a nivel cerebral que podían ser pues como bastante importantes. Utilizó el doctor Cuartas la palabra otitis. Exactamente. Veamos qué es una otitis. La otitis, una infección que se puede dividir en interna o media según el lugar en el que se encuentre. La otitis externa es también conocida como oído de nadador. Esta se produce en el canal del oído y puede ser provocada debido a la humedad excesiva o por utilizar implementos para limpiarse la cera. La otitis media involucra la inflamación de los espacios del oído medio, lo cual produce dolor, fiebre e irritabilidad. La otitis se puede clasificar según su duración, llamándole aguda a la que comienza de forma repentina y tiene una corta duración, y crónica a aquella que desaparece y reaparece constantemente.
Bueno, ahí veíamos una clara explicación de lo que es la infección, la otitis. Y yo quiero aprovechar que no se nos vaya a ir el tiempo sin que la doctora Yadri nos muestre algunas ayudas que trajo, unos audífonos, que nos cuente cómo funcionan, por qué es tan importante hacer un diagnóstico temprano para iniciar esa adaptación que nos contaba ahora. Bueno, claro que sí. Bueno, como había dicho anteriormente, los audífonos son una ayuda auditiva para aquellos pacientes que tienen una pérdida o una disminución en el escucha, y entonces lo que hacen es amplificar esos sonidos para que la persona pueda escuchar mucho mejor. Entonces, hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos audífonos muy avanzados y podemos encontrar audífonos tan pequeños que nos permiten en eso sí se ha avanzado enormemente, Sí, porque ahora sí. hay de todo tipo y cada vez más pequeños Sí. y más efectivos, supone uno. Sí, claro, las personas les preocupa mucho que no se note, que el diseño, que el estilo, les preocupa mucho la parte estética. Claro. Entonces, pensando en eso, cada vez las fábricas han buscado dispositivos mucho más pequeños que puedan abarcar cualquier tipo de pérdida auditiva. Entonces tenemos audífonos que van dentro del conducto auditivo como estos, y tenemos otros como estos que van en esta parte va en la parte de atrás del audífono. Déjalos quietecitos ahí para que ahí, manténlos en el mismo sitio para que los podamos mostrar fácilmente. Entonces, como les decía, les mencionaba, hay unos que van dentro del conducto auditivo y otros que van en la parte de atrás del oído. Entonces, no importa el diseño, lo importante es la tecnología, porque no todos los audífonos son para todas las personas. Entonces, de acuerdo a las necesidades de las personas, podemos encontrar audífonos de mayor o de menor tecnología. Hoy en día tenemos un plus bien grande, y es que los pacientes le temen mucho a lo que es la amplificación. Es como una barrera de qué me voy a poner, qué es esto, a qué me voy a enfrentar, cómo voy a escuchar, se me va a notar. Entonces, algunas empresas tienen un plus muy grande, y es poder que el paciente pueda experimentar lo que es escuchar con audífonos, que el paciente pueda irse a su casa con los audífonos, mirar cómo se va a sentir viendo la televisión, cómo se va a sentir en los diferentes ambientes, en el restaurante, en el cine. O sea, se y a los la vuelta prestan un tiempo. la audióloga puede prestarle los audífonos por 1, 2, 3 semanas, 4 semanas, y el paciente puede ir a su casa, mirar cómo se sienten los diferentes ambientes, experimentar lo que es escuchar con el audífono y retornar nuevamente al consultorio, y ahí podemos determinar cómo se está sintiendo y qué tan efectivo puede ser el audífono para su pérdida auditiva. Para que no lo deje guardadito Claro en el que nochero, sí, como es bien importante. Se nos acaba el tiempo, yo creo, doctor Cuartas, que hay que invertir estos minutos finales, este minutico y medio final, en recomendaciones. Y eso que usted tenía por ahí unas estadísticas y unas cifras muy interesantes, porque esto nos demuestra que hay una baja cultura frente al tamizaje que se hace, del que estábamos hablando hace un rato, para este tema puntual. Compártalo rápidamente y unas recomendaciones finales, por favor. Bueno, entonces ahorita que hablábamos algo acerca del tamizaje auditivo y de la importancia que tiene ese tamizaje y que se haga de una forma universal. Todos sabemos, y todos los que han tenido experiencia de tener su bebé, pues sabrán que dentro de los exámenes que hacen al nacimiento está la TSH neonatal, todo porque el examen de tiroides. El examen de la tiroides neonatal, básicamente porque se ha visto que hasta en un 25 por cada 100.000 nacidos vivos se puede presentar esta patología. Sin embargo, si uno revisa las estadísticas, como pueden ver ahí abajo, 100 a 300 por 100.000 nacidos vivos pueden sufrir de hipoacusia neurosensorial. Miren que es casi 4 a 6 veces más frecuente la hipoacusia que el mismo hipotiroidismo congénito, y sin embargo no a todos los recién nacidos vivos se les hace el tamizaje auditivo. Solamente en este momento se está haciendo para los pacientes que tienen algún factor de riesgo, los que tuvieron infecciones durante el embarazo, los que estuvieron en unidad de cuidados intensivos, en incubadora mucho tiempo, pero que se ha visto que hasta un 50% de los pacientes que no tienen ninguno de esos factores de riesgo tienen pérdida auditiva. Entonces eso justifica, tanto por la incidencia como por la no asociación rigurosa con los factores de riesgo, a que se haga un tamizaje neonatal
universal. Esa es la invitación y el llamado. Claro, y es el niño que encontramos después en la edad escolar que tiene dificultades de aprendizaje y ahí sí corra donde la fonoaudióloga a ver y donde el otorrino a ver qué es lo que está pasando. Es un problema que se pudo haber detectado antes. Asunto en el que tenemos que mejorar entonces todavía bastante. Doctora Rodríguez, doctor Cuarta, muchas gracias por acompañarnos, muy amables. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias pues por el espacio y por las explicaciones tan claras que nos dieron. A todos ustedes, gracias por ser los mejores televidentes, por acompañarnos siempre. Les cuento que mañana la cita es a las 11 como siempre, pero vamos a estar desde la institución educativa Luis Carlos Galán, esto es en la Comuna 8, exactamente en el barrio Enciso. Vamos a hablar de este problema que nos tiene tan preocupados, tan angustiados sobre el bullying y el matoneo. Entonces que pasen feliz tarde y cuídense mucho.